Bueno, empezamos con el fin de este circo de terror, este de películas sobre nazis. Estoy feliz porque ya terminamos. Un descansito después de esto nos va a caer bien a todos, yo supongo. Pero pues ahorita vamos a empezar con el fotógrafo de Munchausen. Esta es una película bien reciente, de 2018, me parece. Y pues retrata básicamente, para ya irnos de lleno a lo que trata la película, pues es prácticamente pues muestra la historia de Francis Boix, creo que sí se pronuncia, que fue un fotógrafo pues de esos presos, no sé si llamarlos hasta políticos, sepa es qué clase de presos eran en esa, cómo denominarlos, ¿no? Prácticamente esclavos, de durante la Segunda Guerra Mundial en Austria. Y pues él tuvo la suerte de pues serles útil a los nazis de y pues él al principio nada más se dedicaba, ¿no? Era comunista, enemigo del Estado nazi. Pues sí, preso político. Ah, sí, cierto, también era comunista. Y bueno, seguimos la historia de cómo de repente se da cuenta de que pues tienen miedo digo, porque no quiero entrar a detalles de los horrores que pasan en la película. Pero lo interesante de aquí es que él empieza a recabar varios negativos de todos las atrocidades que hacían en este lugar y que era curioso, ¿no? Porque los mismos oficiales hacían que tomara fotografías pues de muertos, de guerra, porque ellos estaban confiados de que iban a ganar, ¿no? Entonces tenían un montón, o sea, resulta que fueron como más de 20,000 fotografías que logró recabar, esto ya hablando en la vida real, ¿no? Que justamente sirvieron para los juicios posteriores, contra los que quedaron vivos, ¿no? Del régimen nazi. Y pues en coalición con varias personas y con pues aliados que estaban en contra, que eran muchísimos, que eran la mayoría de ahí, porque prácticamente ese lugar se regía o se movía por gente que pues estaba ahí bajo presos políticos. Entonces pues había muchas manos que estaban a favor, ¿no? De que se moviera esto en contra de los nazis, y más cuando empezaron a tener miedo de que pues no iban a ganar, ¿no? Y entonces había demasiadas pruebas para incriminarlos en un futuro. Bueno, no, ya después pues sí logra recabar de varias peripecias, logra pues guardar estas fotografías, y ya después pues sí funciona, ¿no? Para para estos juicios y justamente para retratar todo lo que había sucedido en este lugar, ¿no? Que fue como un giro de tuerca dentro del pues incluso, ¿no? Del ego y de la confianza que sentían, ¿no? De que iban a ganar esta guerra los nazis, y pues al final pues no por suerte ya sabemos la historia, cómo terminó, que no ganaron, ¿no? Y pues a mí lo que más me llamó la atención fue justamente el inicio de esta película, porque él lo retrata como si fueran todos actores, como si todo fuera una obra de teatro, ¿no? Y, y cómo esto en realidad es así como se manejaban la mayoría, no trataba de estar del lado de los que creían, actuar como si estuvieran a favor de los otros, siendo que pues todos eran peones
incluso los mismos generales de estos lugares, pues igual, ¿no? O sea, al final eh, eh, era que se movían con tratando de una de sobrevivir. Bueno, los generales no, los generales sí eran unos cerdos. Pues, me da mucho coraje estas situaciones, pero eh, el caso es que también llama mucho la atención el papel de los reos, ¿no? O sea, como incluso hay como ciertas jerarquías que se van creando y que creen que tienen como un poquito más de libertades, siendo que pues en ese momento nadie tenía absoluta libertad de nada, o sea, de muy pocas cosas, solamente pues quienes tenían el arma en ese entonces, ¿no? Tenían el poder y pues ya al final pues se les vuelve, se les vuelca todo esto. Y también me llamó la atención la parte de las fotografías, ¿no? Como si hubieran ganado, o sea, esas fotografías son horrendas, o sea, son, de verdad, son cosas, pues que actualmente, bueno, no quiero hablar de la actualidad tampoco, porque tampoco estamos como que del todo bien, pero sí reflejan una crueldad y un nivel de deshumanización tremenda. Eh, y el caso aquí es que esas fotos, ellos creían que en el futuro, o sea, si ellos obtenían la victoria, pues iban a funcionarles como incluso, ¿no? Y enmarcarlas, o sea, con un gran orgullo, ¿no? Esta es nuestra obra de arte, ¿no? Que también es el jefe de Francis, que él veía como todas estas fotos como si fueran arte, ¿no? Y era una especie de morbo, ¿no? O sea, como una gloria hacia pues a lo que ellos creían, ¿no? Que estaban limpiando la tierra, ¿no? Lo estético dentro de la muerte y del desasosiego, ¿no? Y de alguien más, ¿no? Pero aquí se mostró muchísimo esta deshumanización, ¿no? Que ya incluso estas personas no eran vistas como personas, sino como objetos, hablando de este jefe de Francis, ¿no? Que eran objetos que se podían manipular para ser como más estéticos y, y fungir como una especie de lienzo, ¿no? Ya si necesitaba matar a alguien para mostrar ciertas cosas, ¿no? De, de todo esto que representaba, ¿no? El nazismo, pues se hacía, ¿no? Para hacer escenas, pero eran escenas que actualmente pues sí se pueden ver en el cine, que también esa parte es importante, ¿no? Estas representaciones tan crudas en el cine sí son necesarias, sí son, pues, sí no se pueden hacer de otra manera, ¿no? Pero en este caso, pues sí era como, pues, podían hacerlo, ¿no? O sea, podían ejecutar a personas y, y pues no iban a tener ninguna repercusión. Eh, y pues al final, pues, estas escenas pues iban a ser manipuladas, ¿no? O sea, no dejaban de ser una atrocidad, pero si ellos ganaban, pues a lo mejor se veían como otra cosa, ¿no? Y eso me llevó como a la facilidad que actualmente también las imágenes, y que es curioso, ¿no? Se sigue manipulando la realidad con, con las fotografías, ¿no? O sea, se hacen incluso, actualmente los manejamos más por la parte visual, eh, y entonces una fotografía sin un contexto tal cual puede ser manipulada por cualquier discurso, ¿no? O sea, a lo mejor pues dicen, no, pues eran vándalos,
eran asesinos, ¿no? Y pues se merecían lo que les había pasado. Y pues en el fondo a lo mejor ni siquiera eran eso, ¿no? Eran personas que iban ahí, este, o sea, hablando como en general, ¿no? Que esto puede llegar a suceder y que ha sucedido, ¿no? La manipulación, que también se reutilizan fotografías de eventos como de guerras, por ejemplo. Se han vuelto a utilizar imágenes de otras guerras, actualmente para las de Ucrania, que son totalmente de otro lugar, pero se ponen ahí porque causan un impacto, ¿no? Y quien la vea dice, no manches, o sea, ese dolor pues pasa, ¿no? Y es la creación de discursos dentro de la fotografía. Y hay un, hay un como, bueno, teórico, comunicólogo, filósofo, se llama Fussell, que él decía que actualmente se supone que las fotografías eran para enmarcar acontecimientos y actualmente no existen acontecimientos, sino son eventos, y los eventos son situaciones que son manipuladas por nosotros, ¿no? Y se hace un discurso. Entonces la fotografía termina siendo justamente una forma de acortar y manipular la realidad. Y entonces muchas veces decimos, no, pues las fotografías justamente nos ayudan a acercarnos a la realidad, y es todo lo contrario. O sea, muchas veces nos pueden alejar totalmente de lo que en realidad está sucediendo, y más porque pues ahorita sí se ha estado quitando mucho esta situación de leer, ¿no? O sea, de las historias narradas, ¿no? Incluso de viva voz. Este, y, y es más fácil ver una fotografía y decir, híjole, está tremenda esta situación, porque estoy viendo que está así, que es horrible y es un shock. Y al mismo tiempo, pues no, eso no es lo que está sucediendo. Y bueno, va más allá de la historia que se muestra aquí. Hay durante durante la Segunda Guerra Mundial, varios directores hicieron películas basadas, supuestamente para retratar la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y muchas de esas escenas fueron recreadas en otros lugares. Entonces también se hacían estos discursos, ¿no? Tratando de pues abogar hacia el lado que ellos querían, ¿no? Y esto pues desde ese punto, ¿no? Para hacer una especie de propaganda, que era el fin de estas fotografías que este chavo estaba tomando, ¿no? Y que pues dentro de lo que cabe pues permaneció, ¿no? Su humanidad, y eso lo llevó pues a guardar todo esto, pese a todo lo que él había visto, y cómo él sabía que detrás de cada una de esas fotografías había una gran mentira que iba a ser dicha, ¿no? Y creo que esa, al menos para mí, es la parte como más interesante de la película, ¿no? Este gran acto que querían hacer, o que estaban construyendo. Pues nada, hasta, hasta ahí mi resumen, Joaquín. Pues yo la película, la verdad es que al principio me dio un poquito de flojera. La iluminación la hacen, para ser sinceros, como muy blanca, ¿no? O sea, como muy, ¿cómo le llaman eso? Tonos fríos, ¿no? Entonces, no sé, intentaba como despertar, no sé si cierta pasión por la fotografía iluminada, no lo sé, porque parte, o sea, desde la nieve se perdía también, era como curiosa esa iluminación, ¿no? Parecía como mala película de esas que hacían al principio las piratas, que el blanco se perdía mucho, algo así. Entonces me perdí un poquito, no me gusta mucho en sí ese tono en el que fue filmada, entonces no me atraía tanto. Creo que después va cuajando un poco más la historia, porque al principio es como todo muy predecible, ¿no? Como todo decir, ahí va la típica historia, ¿no? Del pobre tipo que sufre, ¿no? En manos de los nazis, ¿no? Y pues creo que después se va haciendo un poquito más compleja y después otra vez un poquito más burda, para ser sincero. O sea, creo que empieza bien con esto de que de repente empieza a encontrar como un objetivo, ¿no? Porque al principio es como que te lo plantea de yo lo que quiero es sobrevivir y lo que quiero es sobrevivir bien, ¿no? O sea, no estar así como muriéndome de hambre, sino que en el laboratorio trabajando con este nazi,
tenía acceso hasta las putas, ¿no? O sea, tenía un momento en el cual lo mandaban a un cuarto, tenía comida, tenía dinero, o sea, no le iba tan mal, ¿no? Sobrevivía bien dentro de los que todos estaban sobreviviendo en ese lugar. Después se encuentra como que este momento cuando empiezan a decir los nazis, ¿sabes qué? Destruye todo, ¿no? Destruyen las fotografías y salva a estos negativos y encuentra como un sentido a su existencia, ¿no? O algo que ya es como superior, ¿no? Ya no quiero sobrevivir, quiero que los negativos los conozcan, ¿no? Porque de alguna forma también, como mencionabas, el sentido ya no era vamos a perder, o sea, porque las fotos sabían que existían y que iban a perder, ¿no? Entonces no tenía lógica, pues, salvarlas, ¿no? O sea, pues ahí van a estar, la van a ver todo, ¿no? Pero en el momento en el que los nazis descubren, o más bien descubren ellos que los nazis van a perder por radio, que es cuando están con esos audífonos extraños, entonces se percatan que ahí tiene importancia, ¿no? Porque ya no es una prueba de lo grandioso que es el pueblo nazi, sino lo contrario, una prueba de las barbaridades cometidas, ¿no? Por los nazis. Entonces ya ahí cambia por completo su significado la fotografía. Igual este doctor es curioso porque creo que hay dos formas de ver la fotografía, por lo menos yo lo he notado, no sé si sean reales o no, ¿no? Pero es aquel que ve como el momento, ¿no? Y capta ese momento natural o sin intervenir de alguna forma. Y está la otra fotografía que es como fabricada, ¿no? Como ese momento en el cual tú lo haces, ¿no? Tú lo vas creando y de alguna forma muestras la perspectiva tuya, no una perspectiva natural, sino una perspectiva tuya. Y aquí viene lo interesante también con este fotógrafo, porque él decía, ¿no? A mí no me interesa la realidad, que al final también empiezan a divagar un poco filosóficamente, ¿no? Dice, la realidad es una suma de tantas cosas, ¿no? A mí lo que me interesa es como, no sé si lo decía así, como mi realidad, lo que yo creo. O sea, es aburrida la realidad, entonces lo que yo creo no es tan aburrido, ¿no? Porque yo lo estoy fabricando, tienes que retocar un poco aquí la luz, tienes que retocar un poco acá, ¿no? Esta fotografía también con el enanito, que resulta ser un profesor, entonces también es graciosa, ¿no? Dice, a mí me llama la atención lo raro, ¿no? Yo quiero ver que resalte, ¿no? Desnúdate a un lado de él también, ¿no? Se baja el pecho también y se coloca a un lado del enanito, entonces también te habla un poco de la visión y te genera un poco esta visión de Hannah Arendt, ¿no? ¿Cómo le llama esto? Siempre se me olvida el nombre, de la vanidad del mal, pero le dice que no eran malos, ¿no? Sino que estaban dotados de poder. Aquí es eso, ¿no? O sea, no es malo, solamente que él fotografía lo que le complace, ¿no? Entonces está extraño aquí porque él se defiende al final diciendo, yo no soy malo, yo no maté a nadie, ¿no? O sea, pero estaba ahí, ¿no? Y de alguna forma tenía la autoridad, ¿no? Para detener ciertas cuestiones y no lo hacía, quería fotografiarlo nada más, ¿no? Y es algo que te muestran al final que dicen, es que tu fetiche miró, ¿no? Hasta cuando tenías sexo me fotografiaste. Entonces es también de estas típico de personas que le gusta verlo todo detrás de, ¿no? O sea, no intervenir, pero verlo todo, ¿no? Cómo es que se va cayendo. Entonces aquí se ve un poquito de eso, ¿no? De la banalidad del mal, de cómo es que dejamos pasar, ¿no? Las cuestiones. No hacemos como un cambio. Por eso yo siento que se infló un poco. Lo malo es el villano, o sea, sinceramente, el que pusieron al mando es lo más malo que hay, más malo que nadie, ¿no? Hasta su hijo le saca una pistola y dispara, ¿no? Yo dije, no, esto ya está muy exagerado, ¿no? O del que se burlan y va y lo avienta también, dije, esto también está muy exagerado, ¿no? Creo que la película se sostenía bien por esas visiones, ¿no? Por este sentido de la vida, por estos momentos de confrontar un poco más, ¿no? La visión y la banalidad, ¿no? Entonces, creo que si hubieran explotado un poquito más, a lo mejor la historia del fotógrafo, creo que hubieran llegado más lejos que el crear este súper malo maloso, ¿no? Que todo lo podía y al final era muy inepto porque hasta los dejas vivir, ¿no? Les perdoné la vida, ¿no? Entonces, no lo sé. Realmente por eso es lo que no me termina a mí como gustando del todo la película, pero sí se levanta en un punto. ¿Ya? ¿Nadie? Ya, no se amontonen. Ay, ya abrí el micrófono. Bueno, Fue plan con doña Debbie. Sí, ya vi. Sí, yo creo
creo que se lleva un 7 la película. Bien ganado. No es muy relevante. Creo que de las películas de este estilo, podría decirse que sería la primera que no me saca una lágrima. No sé, siempre tiendo a llorar con este tipo de películas, pero esta sí no sé. Tú como muy tranquis, como decía Héctor, llegaba un momento en que, o ya vi demasiadas que ya dices, va a pasar esto. Cuando encierran al señor en la caja para que se lleve los negativos y bla, 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 sabes que lo van a encontrar. O sea, no sé, sí fue así como que, híjole, es muy predecible. Esta parte de la iluminación, bueno, a mí se me hizo como muy gris y de alguna manera, pues sí jugaba con esa forma sombría, triste, en que pudieras estar en este tipo de lugares, ¿no? En algún momento, no sé, vi con el niño que entró al principio, que iba con su papá y lo separaron y entró a la barraca donde estaba, pues como el ayudante del fotógrafo nazi, ¿no? Y de alguna manera, pues trataba como de protegerlo, le empezó a decir cosas que realmente no eran ciertas, por ejemplo, de su papá, no sé, me pareció como un tipo guiño a La vida es bella, de que el papá le inventaba cuentos al niño para que no viera como la realidad en la que estaban, ¿no? De estar encerrados por los nazis y todas las barbaridades. Se me hizo muy tranquis, la verdad la película sí se me hizo muy tranquila. Es una película española, no, las que he visto realmente siempre ha sido como ese toque hollywoodense, ¿no? Entonces sí, esta fue una como de otro lugar y viviendo esta parte de cómo la vivieron de alguna manera los españoles en esa época, ¿no? Porque pues sí, la mayoría es cómo la vivieron los judíos y en algún momento hablan, no sé, de los gitanos o hablan de los homosexuales, pero básicamente siempre ha sido cómo la ven o cómo la vivieron los judíos. Esta sí ha sido como la primera película que veo en otro tipo de visión. Pero pues sí la sentí como muy predecible en muchas cosas. Yo creo que ya eh, han explotado mucho esto de los nazis, de lo que pasó en esta guerra. Me hizo recordar a lo que decían los directores de A Serbian Film, de esto, de las películas, como mencionaban, sí, prostituir a la víctima, ¿no? O sea, hacer películas de este tipo, victimizarlos y, ay, porque es lo que vende, ¿no? Entonces sí me hizo recordar como ese, pues lo que ellos explicaban en esa entrevista que les hicieron de por qué habían hecho este tipo de películas. Y sí es verdad, o sea, ¿cuántas películas de este género en especial no hay en el mercado? Y hay algunas que han sido nominadas, que han sido premiadas. Entonces, este tipo de cine, híjoles, pues sí, prostituye a la víctima y la vende, pero buenísimamente bien. Tanto que España ya sacó esta película, ¿no? No sé si exista por parte de España o de algún otro país con esta misma temática. La verdad es la primera película que veo de esta temática, porque he visto, bueno, es que Inglaterra y Estados Unidos son hermanitos ahí como sanguíneos y es casi lo mismo, ¿no? O sea, el mismo formato, el mismo discurso, el mismo todo. Entonces, como que van con lo mismo ellos dos, ¿no? A lo mejor Francia
digo, al final de cuentas fue parte de esa guerra, pero sí Hollywood ha explotado mucho este género, ¿no? Entonces, no sé, se me hizo un poco predecible, entretenida, pues sí, entretenida, eh, pero no, alcanzó sus 7. Y creo que ahí le diste un punto bien importante, porque creo que este tipo de temáticas no tienen que ser entretenidas, ¿no? Y yo honestamente con esta película, tu, tu, tuve, o sea, a mí me gustó justamente nada más, pues como esta parte, ¿no? Del revelado de más bien del manejo de las fotografías, ¿no? Y de las narrativas dentro de la guerra, que es muy real, ¿no? O sea, y que actualmente siguen siendo parte de, que se especializaron durante la Segunda Guerra Mundial, eso es cierto, y que actualmente se han ido cada vez yendo más al punto, ¿no? Pero, pero sí es cierto que por ejemplo, hubo aquí una coincidencia muy grande, que estuve leyendo un texto, ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, Resenker, algo así, es un teórico del cine, que hablaba justo de este tipo de películas, de los límites del cine, ¿no? Y que hay un punto en el que, si bien tienes todas las herramientas actualmente para hacer una película tan con bombas, con sangre, con tripas, todo que sea tan real, ¿cuál es el punto de poner en la pantalla este tipo de eventos, ¿no? O sea, así a calca, ¿no? Sin una narrativa detrás, ¿no? Sin un trabajo de qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero que el espectador sienta, ¿no? Y entonces, de repente, justamente pasa esto, que también sucede con Overlord, que, que es como sangre, bombas, explosiones, todo, y lo que se puede hablar es como del aspecto técnico, ¿no? O sea, dices, no, pues sí está bien, ay, ¿cómo me dicen? Que está de época, ¿no? O sea, que sí son fieles, ¿no? Que los uniformes, ¿no? Que, ay, no, sí se parece a todo ese tiempo. Pero al final, ¿cuál es el punto? Justamente deja un vacío esta película, y creo que se pierde totalmente el valor de contar una historia referente a el dolor de otros, ¿no? Porque sí sigue siendo algo eh, que sí se tiene que tratar de cierta forma, para no más bien, no por bueno, sí, principalmente por respeto, pero no solo porque, ay, pues se va a ver mal, sino porque para algo o sea, ahí está la prostitución también del cine, ¿no? Que quiere a fuerzas como que sea todo muy, muy, muy estético, ¿no? Para que no confronte al espectador, y me refiero a que no tiene estético, no que se vea bonito, sino que no logre, sí, que se ponga como barrera el que se vea limpio, impecable todo en el sentido del aspecto técnico, y se pierda justamente estas otras posibilidades de narrativas, ¿no? Que puede ser incluso con el sonido, con otro tipo de formas de narrar las historias, ¿no? Que actualmente pues sí vende muchísimo el ver una película todavía de este tipo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, también está la película de Dunkerque, ¿no? O la de, ay, esta película que estuvo sumamente aplaudida porque fue un plano secuencia que no recuerdo cómo se llama, 1975, no recuerdo cómo se llamaba esa película, pero que igual, o sea, fue como, ay, el aspecto técnico, ¿no? Así como
como lo más increíble, y es como cuál es el punto, ¿no? De hacer todo eso si al final justamente te quedas como de, pues X, ¿no? Y sí, sí hay una prostitución. Tristemente, yo leí este texto eh, después de haber recomendado esta película, pero creo que también es un parteaguas justamente para ver cómo se está, si hay narraciones pobres dentro del cine, ¿no? Pese a que te pueden hacer llorar porque estás viendo cómo está muriendo, así se le sale la sangre por la boca a la gente, ¿no? O que es destrozada, o no sé, no sé hasta qué punto eso puede llegar a, en vez de ser un shock emocional, ser como un entretenimiento, decir, wow, les quedaron re bien los efectos, ¿no? Entonces, ahí sí hay una forma muy extraña que se está manejando dentro del cine, y pues que no solamente se utiliza en este tipo de películas, ¿no? Sino también pues en cualquier película taquillera que, que ahora hay en cine. Y sí hay también, sí hay películas de otros lados que tratan estos temas, solamente que pues justamente Hollywood es como que se ha puesto la banderita de decir, yo hago todo esto, ¿no? Yo hago las narrativas de esta historia porque pues yo fui parte de los que ganaron, ¿no? Que, que pues también, ¿no? O sea, es quien cuenta las historias. Hay una película que se llama, creo que My Way, que es coreana, de 2010, 2011 me parece, que habla justamente de lo que sucedió en Corea, y cómo pues, incluso aquí también se muestra, ¿no? Cómo se tuvieron que adaptar y decir, bueno, ya no estoy de parte de Corea, sino ahora estoy en Estados Unidos, y de repente también está con los alemanes, o sea, pero es porque es útil, ¿no? Es una herramienta, y es lo que también se vio aquí en la película, ¿no? O sea, si te puedes mover, pues sigues, ¿no? Y si no, pues eres mandado a la muerte, ¿no? Que eso es algo que sí, o sea, no se deja de mostrar en las películas, pese a la estética extraña que luego se les da, ¿no? Que honestamente es una estética limpia, pese a toda esta película se ve así como muy, muy pulcra, pero sin ningún motivo, ¿no? Y creo que eso es lo que extraña, ¿no? También de los colores y de las luces dentro de la película, como que no te comunican nada, no te quieren comunicar nada, sino solamente es como, pues es como la paleta de colores que se utiliza para este tipo de películas, ¿no? Y ya, ahí está, parece ser que es el único motivo, pero de films y de esta temática, pues hay un montón, ¿no? O sea, que al final terminan dejando como muy vacío, ¿no? Y qué triste. A mí me recordó un poco el degenere que ha tenido cierto tipo de arte, como lo que sucede hoy en el WordPress Photo, ¿no? O sea, ya las últimas exhibiciones que ha habido de estas fotografías que se supone que tienen un reconocimiento a nivel internacional, siempre en los primeros lugares tienen fotos morbosas de algún hecho que haya sucedido en algún país, por generalmente potencias, y dos, animalitos bonitos en su fauna silvestre, ¿no? Y pues creo que habla mucho de la sociedad que estamos creando y por qué cierto tipo de arte como el cine está llegando a esta cuestión de, bueno, ya no me importa tanto la historia ni cómo te la voy a contar, ¿no? Sino que ahora lo que me importa es generarte este morbo, generarte esta curiosidad de que veas estas fotografías sensacionalistas que bueno, perdón el comparativo, pero que las podemos ver en el periódico de la esquina, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, tira mucho al morbo esta película. A mí eso fue algo que de verdad no me gustó y que creo que sí tiene su peso histórico. O sea, creo que sí tiene una importancia a nivel histórico porque
pues por algo fueron la evidencia primordial en la mayoría de los juicios de estas personas, ¿no? Por algo tuvo el peso que tuvo a nivel internacional. Entonces, creo que eso fue algo que me dolió mucho, que degeneraran tanto esta situación, porque además esta otra parte, creo yo, que es el hecho de que se pone lo que decía, ¿no? Hay un héroe y hay un villano. Está esta dicotomía y entonces podemos señalar al culpable y podemos crearnos esa esfera que siempre hemos tenido de lo bueno y lo malo y de quién merece nuestro reconocimiento y quién no, ¿no? Y no se ve esta otra parte de la situación histórica, donde no tenemos ese blanco y ese negro, tenemos unos matices grises y en época de guerra bien grises. ¿No? De hecho, incluso hubo bueno, estuve leyendo un poquito y hubo una polémica muy fuerte respecto a este personaje, ¿no? Al protagonista Francisco, porque decían que él en realidad no tomó estas fotografías, ¿no? Sino que dentro de la misma dinámica con las personas integrantes, pues hubo alguien que tuvo este plan de evidenciarlo todo y pues él dentro de su discreción pues se guardó esta información y ya cuando vio quién era el ganador, pues dijo, pues entonces ahora sí me conviene, las voy a rejuntar otra vez y las voy a publicar como propias, ¿no? Porque el autor original, quién sabe si murió, quién sabe si va a aparecer algún día, pero pues de mientras yo me apodero de esta situación. Y que concuerda más con el tipo de personalidad del personaje, ¿no? Que todo el tiempo está buscando cómo escalar, cómo vivir más cómodamente, sin importar de pronto un poco lo que tenga que hacer, ¿no? O a quién tenga que pisotear. Que pues es algo que evidentemente no vemos del todo reflejado en la película, o sea, se ve así como de pasadita, medio sutil, también porque entiendo que es un tema delicado, ¿verdad? Según, entonces, no sé, me dejó, como dices, deja un vacío importante. Y bueno, cosas rescatables, el vestuario, ¿no? Creo que está muy padre el vestuario, muy fidedigno según leí. Y pues la música no me desagrada. O sea, tampoco creo que sea la gran composición, pero no me desagrada. Tengo entendido que, por aquí lo tengo el dato, prende. El compositor es español, de hecho ha trabajado con esta directora varias veces. Es Diego Navarro. Sí, Diego Navarro. Diego Navarro, que trabajó ya con ella en El Páramo, trabajó con ella también en una que se acaba de estrenar que se llama Dos. Y pues sus composiciones son interesantes, tienden más como al suspenso, a la nostalgia, pero pues tienden a ser simplistas, ¿no? Tienden a tener un deje de simplicidad que pues bueno, a mí no me encanta, pero pues tiene su magia, ¿no? No se puede dejar de reconocer la calidad de compositor internacional que es. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Ay, siempre yo difiero, ¿verdad? Yo soy como la rara aquí dentro de todo lo que ustedes comentan, porque a mí sí me gustó la película. La sufrí mucho, no sé cuánto duró, como 2 horas, no me acuerdo. Yo la vi como en 5, porque no aguanto muchas escenas, entonces no, tuve que pausarla, como respirar y decir no, no, no. Pero ¿qué me gusta de las películas que se van a analizar hoy? Es que justamente se ven como diferentes temas que pudieron haber existido en ese tiempo y que pudieron haber sido válidos, ¿no? Incluso cada escena que se fotografiaba me recordaba la película de La Cochona que vimos también, de La Casa de Jack, como todo este trastorno ahí que mostraba este señor. Y de repente uno dice, híjole, ¿no? O sea, en esta época, en una guerra, y en otras a lo mejor no hay guerra, pero existe gente así que trae su propio tormento mental, ¿no? Creo que habla de la frialdad, ¿no? De la humanidad, más allá y fíjense que estoy diciendo cosas bien raras, ¿no? Más allá de que mataran gente, enfrente de todo esto es de la frialdad con la que ya todo se estaba viendo, ¿no? Es cómo pueden los seres humanos
hacer lo que hacían y de repente despertar como si nada, híjole, ya me parecía bien fuerte, ¿no? Y el día a día que relataba, o que se relataba en la película, demostraba cómo se transformaba esa frialdad, ¿no? Y afortunadamente hubo alguien que paró, ¿no? Que paró eso, porque bueno, estas películas son pequeños cachitos de realidades, yo me imagino, ¿no? Realidades, fueron fotografías, en su momento hay varias que que creo que hasta las citaron en el WhatsApp, creo que El pianista, no recuerdo, ¿no? Pero de diferentes enfoques se manifestó o intentaron manifestar cómo era la guerra, cómo fue la guerra, ¿no? Y pues son realidades posibles y duras, ¿no? A pesar de que lo fuerte eran los campos de concentración, lo fuerte, claro, claro, pero creo que lo más fácil era que te mandaran ahí, ¿no? El día a día a vivir con la incertidumbre, ay, eso me estrujaba mucho, ¿no? El día al día vivir qué va a pasar con tu amigo, contigo, no sé, o sea, el pensar en el otro a mí me angustiaba, ¿no? Cuando ya empezaban a matar a uno, mataban a otro. Cuando este señor que se mete en la caja y como ustedes dicen, era predecible que lo encontraran, pero yo tenía la esperanza de que no. Entonces, sí, fue doloroso, fue doloroso saber que sí lo encontraron. Entonces, eso me angustia mucho, ¿cómo se le puede llamar? Terror psicológico, no sé, o sea, angustia mucho el saber que la muerte en vida, ¿no? Podríamos llamarle. Eso me dolió mucho, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó, la verdad, la película, pero son películas fuertes. Las sufro mucho esas películas. Y las demás van a hacer lo mismo, chicos. No, no, yo no estoy hecha para esas películas. Pero sí, sí, sí me gustó, creo que como dice Héctor, la luz, ¿no? Parece como soso, así como de, ay, qué hueva, pero creo que pues le daba ese toque, ¿no? De lo oscuro, incluso hasta lo lento, ¿no? Porque como que dolía más, así de, no, no lo hagas rápido, hace que se vea vivido. Digo, no, sus críticas son válidas porque, bueno, ustedes saben mucho, mucho, mucho de cine, pero yo, de lo poquito que sé, sufrí esta película, qué barbaridad, soy muy sensible. Entonces, pero sí, sí es. Pues yo sí la recomendaría, ¿no? Yo sí la recomendaría. No, no haría esa crítica como ustedes, porque si no nadie la va a ver, pero esa es mi humilde opinión. Bueno, a mí sí me gustó. Eh, lo que más me gustó de la película es el sentido ideológico, el sentido de lucha y de resistencia, que me parece que poco se ve en este tipo de películas, ¿no? Yo por eso propuse la de El juicio a Dios, porque mi problema con los judíos es que jamás se quejan, jamás hacen algo, siempre obedecen y tenía una problemática ahí con ello, ¿no? Y aquí nos muestra otra parte también de la historia, que son los presos políticos, comunistas, anarquistas, todo lo que fuera declarado como enemigo del Estado, y el apoyo que el franquismo dio a que los españoles terminaran en campos de concentración, ¿no? Que también es otra parte de la Segunda Guerra Mundial, y que pues a veces no se habla tanto, ¿no? ¿no? No solo los villanos eran Mussolini y Hitler, Franco estaba ahí y él terminó con su gobierno por vejez, jamás se hizo ningún cargo por los abusos que procreó y dejó como monarquía al pueblo español, ¿no? Entonces, híjole, bueno, es otro tema y creo que es importante también ver esa parte, ¿no? Esa parte de esta gente. Yo difiero un poco con lo que comentaron anteriormente acerca de que decidieron guardar las fotos porque sabían que Hitler iba a perder. Yo creo que ellos al estar politizados, al tener una ideología, no solo querían como evidencia cuando ganemos, ¿no? Ellos en sí, algo importante de lo que trata la película, es que ellos buscaban la forma de salvar a sus compañeros, de salvar, de sacar vivos a los que se pudiera, de poder reubicarlos, de poder dar protección. Y esa idea de si lo hacían con los compañeros, si lo hacían con las evidencias, me parece que es una cuestión más de ideológica o de lucha, que bueno, lo haremos porque vamos a ganar, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí difiere un poquito. Retomando un poco lo que decías al principio, el papel de los capos eran
judíos, que eran los líderes o los encargados de las barracas, y que eran, para muchos testimonios de judíos, dicen que eran los peores. Y el papel que jugaban también, ¿no? Ellos, al involucrarse tanto como si fuesen alemanes o como si estuviesen protegidos de alguna manera, pues eran los que hacían a veces, en muchas ocasiones, las cosas más crudas en las vivencias de las barracas. ¿Qué más? Algo que me gustó mucho, fuera de si el personaje principal tomó las fotos o no, fue la recreación histórica. Esas fotos son reales, se tomaron, y la recreación que se hace en la película creo que fue perfecta. O sea, tanto el casting como la localización, las escenografías fueron realmente recreadas, realmente dibujadas a tal cual las fotografías reales, y eso me pareció muy, 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 muy padre de la película. Y sobre la luz, sí, creo que jugaron mucho con la luz precisamente porque trataba de fotografía, más que, más que si quisieron hacerla particularmente triste o otra cosa. Creo que esa pudo haber sido la razón. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más, creo, a mí me gustó, basada en una historia real. Eso también le da un toque interesante, y que él haya podido testificar en los juicios de Nuremberg, bueno, le da como toda la credibilidad a la historia. Me pareció bastante buena. Sí, creo que eso es justo lo rescatable, ¿no? O sea, el entramado ahí dentro de la película y de los personajes, ¿no? Esta parte de que no se rendían, y que es cierto que en muchas de las películas se muestra como ya el derrotado, ¿no? El que nada más está esperando, ¿no? El que no pierde a lo mejor la esperanza, pero parece que de verdad, o sea, no se puede hacer nada, ¿no? Y muchas veces esa fue la situación. Este... mm, no sé hasta qué punto se puede confiar como que en el ambiente, ¿no? Porque aún así lo que mostraron es que tenían ciertas libertades todos, ¿no? O sea, como que sí se podían mover, como que, o sea, y creo que esas libertades se las otorgaron ellos mismos de alguna forma. O sea, dentro de su espíritu de justamente, ¿no? O sea, eran, pues eran personas que estaban metidas también en la política, ¿no? Que tenían visiones, ¿no? Y criterios que hacía que se movieran. Y creo que eso que justo que lo mostraran, no mostraron tanto, solamente fue como un pequeño discurso, ¿no? Cuando están armando el plan y diciendo que era lo que hacían con las personas, ¿no? De cambiarles el nombre, intentar que justo se salvaran la mayoría. Ahí es cuando se muestra un poco más. Pero creo que sí hubo muchísimo peso, al menos a mi parecer, demostrar que eran crueles, que había crueldad justamente con esto de los capos, ¿no? Que también se muestra en la otra película, ¿no? De el juicio a Dios, que igual, o sea, es como, pues yo me atengo, y además eran eran criminales ya, o sea, eran personas que habían violado, que habían hecho atrocidades antes, ¿no? O sea, que habían robado, o sea, que ya eran pues delincuentes, ¿no? Y de alguna forma pues también, o sea, había hasta ese tipo de personas eran ocupadas, ¿no? Para justamente mantener una especie de orden, porque la visión ya era deshumanizada, ¿no? También de ellos. O sea, también esa parte es como de como que sí te llega a romper un poco de decir, bueno, o sea, hasta en el momento más horrible, ¿no? Terminan dándole terminan haciendo como dándole un uso a las personas. Son útiles nada más, ¿no?
a este tipo de personas en vez pues de lo que se hace normalmente, ¿no? Que supuestamente no sé, se intenta reintegrar, pero pues nada más se aísla en realidad a los delincuentes, ¿no? Y, y sí tiene ciertos valores, aunque honestamente sí creo que pues sí se puede manejar de otra forma. Si hay, si hay hechos que que a lo mejor se pueden mostrar de manera contundente y fuerte, ¿no? Para dejar un punto claro dentro de este tipo de hechos, ¿no? Y más este tópico que ha sido recreado una y mil veces, ¿no? Hasta ahí, pues ya vamos a ver que hay ficciones, ¿no? Que es Overlord, que ya es pues una extrapolación, ¿no? De estos experimentos que se hicieron, pero que sigue siendo una gran ficción, ¿no? Y, y aún así, pues sí tiene su valor histórico porque pues sí sigue siendo algo que sucedió, que justo pues pues es importante de alguna forma pues darle acceso a este tipo de historias a las personas que pues no se acercan y que tampoco es tan accesible luego el conocer todo lo que sucedió y pues entonces se lo ponen ahora es como una monografía, una película, no es solamente muestra, ¿no? O sea, esta película en realidad no te está otorgando una narrativa creada o que intenta hacerte entender cierto punto de posicionarte en algo, ¿no? Sino solamente es, mira, te voy a mostrar lo que sucedió de la manera más fidedigna y ya. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, ya son como, pues sí, o sea, estas películas históricas son eso, ¿no? O sea, creo que también es un género que, que ahorita ya se utiliza, que antes eran nada más documentales y ahora te lo hacen ficción, ¿no? Para que también te interese, te hacen tramas, más construidas, ¿no? Porque pues estoy segura de que no todos tenían arquetipos atractivos para hacer pues los héroes, ¿no? O que seres totalmente despreciables, bueno, sí, seguramente sí. Que eso es más sencillo creo que es más fácil creer que alguien puede ser un maldito que, que esta visión como del héroe que de repente te ponen en estas películas históricas. Y, y no sé, o sea, me deja un sabor extraño esta película, o sea, me agrada un poco cómo lo muestra, me gustó mucho el discurso del inicio, ¿no? Todo es un teatro, que pues lo era, todo podía ser manipulado, eh, y pues todos había algo que movía a todos, ¿no? Que era el sobrevivir, el intentar, eso era lo que movía los hilos, ¿no? No era una persona, sino era una sensación, al menos a la mayoría, ¿no? De sobrevivir con la menor pena posible y el sufrimiento que podían evitar. Y creo que sí logró al menos pues mostrar esto, ¿no? La película. Y pues ahora también ya sabemos sobre estos hechos, ¿no? También un acceso a la historia es ahora también las películas. Y bien o mal, pues todavía se puede meditar, ¿no? Pero pues no sé si tengan algo más que comentar de ella, sino para pasar a pues ¿cuál quieren? ¿Quieren hablar de Overlord sin Eric? ¿O nos vamos a Juicio a Dios? Yo, de Juicio a Dios,
Yo lo único que, la verdad, a mí, por ejemplo, en lo personal no me gustó la iluminación. Sí, como dice Conce, a lo mejor el hecho es de que va a la fotografía y realmente la fotografía pues es pintar con luz, ¿no? Y de hecho es algo que están haciendo ahí, el retoque, ¿no? Exponiendo más la fotografía para que de alguna forma borre ciertos rasgos. A lo mejor lo que a mí me chocó un poco de esta película es como que no sé, es como irte por la segura, ¿no? Voy a hacer una película sobre fotografías, pero voy a sobreexponer demasiado esta para que se vea, ¿no? Que ese es mi punto. Entonces eso es lo que a mí me chocó mucho de esta película, o sea, es lo que a mí no me gustó de la iluminación. Como que dije, es que es tan evidente que es como muy molesto, ¿no? Por eso no me gustó tanto. Por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho con este género o con estas películas de Dario Argento, que era de que a lo mejor experimentaba con la Había una iluminación y invención. con muchos colores. Ajá, o sea, había muchos colores y había un experimento de cómo transferirte el terror de otra forma, ¿no? Entonces aquí es lo que a mí me parece que es como que agarró la segura, ¿no? Vámonos a la sobreiluminación, ¿no? En Darío Argento, por ejemplo, veías mucho esos colores, ¿no? A pesar de que era de terror y que a lo mejor las películas de terror las quieres hacer oscuras, ¿no? O de alguna tonalidad así mucho de, no sé, muy sombría, él te ponía colores chillones de repente, ¿no? Son unos cuartos amarillos, ¿no? Y con cuestiones así rojo, resaltante. Entonces, eso es lo que a mí no me agradó de la iluminación en sí. O sea, yo creo que es tan evidente que es molesta, ¿no? En ese sentido, nada más. Sí, y de hecho no es una gran fotografía. No es porque no te está narrando nada. Las luces no te sirven de nada más que una especie de, pues no sé, para que se muestren los detalles, sí, sobreexpuesta, pero todo, no hay cambios de luces, no hay un juego de luces, sino todo está plano. Y, y miren, yo no lo había notado, porque, o sea, normalmente cuando veo una película, o sea, sí me doy cuenta como, digo, sas, sí trabajaron esta fotografía, esta honestamente, pese a que era de eso, sí dije yo, uy, creo que sí pudieron haberlo trabajado más eh, en ese aspecto, pero creo que su mayor poder es la parte histórica de esta película. Eh, Pudieron haber, sí, jugado muchísimo, o sea, con esta parte de generar que era lo que estabas viendo, como los juegos de luces, ¿no? El hacer todo un escenario, o sea, que era lo que estaba sucediendo. O sea, creo que sí daba muchísimo esta película para hacer eso, pero honestamente sí se fueron a la fácil, sí. O sea, eso no, no sé, creo que a mí me impresionó más la fotografía de Dunkerque, que era como abrazadora, como que te sentías ahogado de repente entre las tomas también panorámicas, o sea, como que esta desolación, ahí había un juego. Pero aquí sí siento que el peso que quisieron darle era a la historia, no sé, y pues valió la pena de alguna forma, o sea, su crédito está en, pues es una película histórica y que de alguna forma pues sí acerca a este punto, eh, pero no sé si sí pudo haber sido mejor, a lo mejor, sí, sí, definitivamente pudo haber sido tratada de otra manera, pero pues ahora sí que las limitaciones y pues también creo que también juega un poco con subestimar al espectador, ¿no? Que si de repente la hace como un poco más, sin ser tan explícita en el sentido del dolor, ¿no? Igual y pues dicen, no, pues mejor se los muestro así como fue, ¿no? Pues, también eso es una forma de hacer este tipo de películas. Em, pues, no sé, si no, pasamos a Juicio a Dios.